Visión del colibrí, América se convirtió en su tierra. Vecino de un país, América, que siempre ha estado en guerra. Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Se llama... ahí estoy. Se llama América. Le voy a subir un poco. Ahí, ya le subí al micrófono, ya se escucha mucho mejor. Se llama América, es lo más reciente de Porter. Ayer me senté un buen rato con la banda para el lanzamiento de este primer sencillo del Rituales, producción que tendrán en este 2025 y de la cual hablaremos en un rato más. Bienvenidos a Real, mi nombre es Gonzalo Oliveros y ya que estamos en jueves y no quiero pasar más tiempo sin que suceda, aquí está Pliego. Ok. Sí, Aquí Pliego. estamos otra vez. Ahí estás, Pliego. Las estrellitas que veo en el cielo cuando me agarra por la espalda un chivo y me da un tope. No sé si es de dolor que me da o es por vergüenza o por no estar alerta. Duele de vergüenza ajena ver que la gente que llega a un restaurante con especialidad en comida china pide pan y como los maderos de San Juan no les dan. Pero el cliente lo que pida hay que respetar. Y a huevos les tienen que dar. O gente que va a algún restaurante de cortes argentinos y piden tortilla. Los meseros se las tienen que traer, pero por educación las dejan en una orilla. Y al cliente lo que pida. Sushi de arrachera, sushi de trompo o al pastor. El chef japonés se prostituye de su cultura culinaria, porque el cliente lo que pida. El cliente manda. La cebra es rayada, pero si la pintas de café, en mula se convierte desde la trompa hasta los pies. Aquí todo se vale. Guayaba con frijol con catsup se hace en el chili dog. Al cliente lo que pida y no hay fijón. Al fanático de la carne cruda si le sirve chicharrón, te da un zape por no ponerle atención. Al fanático lo que pida. Si en una zapatería te pide Nike, nunca les des Adidas. ¿Por qué? Porque al fanático lo que pida. Y dicen por ahí que si el alcohólico anda de mal humor, le falta una buena amanecida. Si tú le bajaste las estrellas luego a la mujer, ya no existe cosa que por ella no puedas hacer. Buenas o malas, las hembras siguen siendo estrellas. Y el juego de estrellas de Grandes Ligas ya es la próxima semana. Y traen un conflicto arrebatado entre pensadores y analistas vieja escuela. Que por qué no llevan al que tiene mejor porcentaje y más hombrones que al que tiene más seguidores o followers en media social. Pero como lo he dicho, al fanático lo que pida. El fanático si quiere que vaya Eli de la Cruz, un Julio Rodríguez, Mike Trout o Javi Baez, que son peloteros algunos con muy buenos números y otros con foco en media social. A los huercos, los morritos y los niños les encantan, así que tienen que ir a la de a huevo. Acuérdense, Juego de Estrellas es más que todo parte de un gran negocio y un show. ¿Será melón o será sandía? Este año pasará algo que nunca se había visto en la historia de Grandes Ligas. 4 mexicanos brillarán en este fandango del Juego de Estrellas, pero lo más chingón es que son 4 mexicanos nacidos en México y no mexicanos naturalizados. O que la abuelita es nacida allá en Estados Unidos, o que la mamá tuvo un amante marinero gringo, etc. No, señor. Esta vez son 4 nacidos en terrenos mexicanos. Aranda, de los Rays, y Kirk, de los Blue Jays. Estos 2 peloteros son de la bella Tijuana. Ah, cómo me encanta Tijuana. Que incluso los 2 fueron a la escuelita juntos. El otro mexicano es Andrés Muñoz, el plebe, de los Mochis, Sinaloa, que ha estado cerrando puertas y bocas tirando lumbre desde la loma. El cerrador de los Marineros está teniendo una temporada de sueño. Y el cuarto mexicano es el de la H, que trae en la gorra una H de Houston, pero es la H de Hermosillo, Sonora. Tremenda tercera base, el de nombre Isaac Paredes. Este año con los Astros está brillando como estrella, ganándose a la afición tejana y dejando huella. Los Astros de Houston se sacaron la lotería con este pelotero, que siempre lo deja todo en el campo de juego. Entonces, este próximo martes 15 de julio, no se pierdan la fiesta del Juego de Estrellas. Y este 19 de julio estaré tocando con Nortec en Saltillo, Coahuila.
para el programa de mi compadre Gonzalo Oliveros, desde Monterrey, Nuevo León, atentamente, Pliego, la Polvorita de Villarreal, señores. Si se quieren poner de buenas, nada más escuchen el Pliego. Esto Pólvora Bowl lo pueden volver a escuchar a través de Spotify. Ya saben que ahí también se encuentra la genialidad de Pliego, la Pólvora Villarreal, lo cual agradezco que también tengamos cada mañana de jueves aquí en Real, radio-real.com, Claro Música, Tuning Radio, Radio Garden y dispositivos Alexa para que puedan ustedes estar muy pendientes de los desastres que hace el gobierno. Ay, no hay otra manera de decirlo, porque además pues uno se tiene que comenzar poniéndose de buenas, porque si no, en serio nos haría re mal, o sea, literal. Apenas el día de ayer explicaba el gobierno de México que iba a haber pues una prórroga, por decirlo de alguna manera, por parte del gobierno de los Estados Unidos para evitar con esto suspender las actividades allá en la Unión Americana de los dos bancos, de Intercam y de Cibanco, y también de Vector Casa de Bolsa. Habló de ello ayer el director de la Asociación Mexicana de Bancos. Los 45 días es la prueba para que entre en vigor una medida administrativa, de carácter administrativo, donde la autoridad administrativa americana está estableciendo una instrucción a los bancos americanos de no operar con estas dos instituciones mexicanas por una acusación que está dentro del documento que está escrito por la autoridad administrativa americana. Si esta autoridad administrativa logra o no demostrar estos hechos, hoy por hoy son los hechos que está haciendo o manifestando la autoridad administrativa americana, y pueden o no seguir un curso de comprobación dentro de la legislación estadounidense, puede incluso irse a instancias judiciales, dependiendo de las medidas que tomen los intermediarios para poder llegar al fondo o no de si se comprueba o no estas medidas. Entonces, en pocas palabras, lo que estoy diciendo es que hoy por hoy se trata de una medida administrativa en donde la autoridad americana considera que se dieron estas actividades y como tal ordena que se suspendan, pero de ninguna manera ha quedado fehacientemente comprobado, porque esto no ha llevado todavía un proceso judicial para poder agotar pruebas y lograr concluir sin lugar a dudas de que se dieron estas actividades ilícitas. En pocas palabras, lo que está diciendo el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos es que les dieron un poquito más de tiempo, espera un poquito más antes de que les quitaran la oportunidad de seguir, a ver si así pueden comprobar que no están lavando dinero. La Secretaría de Hacienda dice que el Departamento del Tesoro anunció la extensión de 45 días hasta el 4 de septiembre de 2025, es decir, para que los que tengan el dinero en Cibanco y vayan a salir de vacaciones de verano puedan efectivamente utilizarlo para la entrada en vigor de las órdenes que restringen a estas instituciones. Ellos ya saben que siempre salen con la batea de babas de esta decisión es el resultado del diálogo y la colaboración entre el gobierno de México y las autoridades financieras de Estados Unidos, así como el diálogo y la comunicación constantes que ha mantenido en torno a la situación de dichas entidades financieras en un marco de respeto a nuestra soberanía. La verdad es que pues es parte de el manazo y la zanahoria que tiene el gobierno norteamericano hacia México una y otra vez. Ya saben que así nos van a tener por un buen rato en todo lo que tenga que ver con el narcotráfico. ¿Será por eso que hubo ayer un diferendo con un gobierno ya muy cercano a Donald Trump? Y me refiero al gobierno de Nayib Bukele. Ayer Bukele desmintió a el Batman de la Cuarta Transformación, o por lo menos eso quiso. Dice Bukele en un tuit: el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, declaró que la avioneta interceptada en Tecomán, Colima, procedía de El Salvador. ¡Falso! El 3 de julio a la 1 de la tarde, Costa Rica reportó una traza sospechosa al noreste de su territorio. Es decir, fueron por Costa Rica, no por El Salvador. Fueron a través de APAN, una red centroamericana de seguridad aérea. Según el informe de Costa Rica, la traza de la avioneta ingresó a Costa Rica, desapareció brevemente del radar y luego volvió a aparecer saliendo hacia el Pacífico. Nuestros radares no registraron ningún contacto aéreo dentro del espacio. En la imagen adjunta, dice el señor Bukele, se visualiza claramente la ruta, muy al sur de El Salvador, Nicaragua, sin proximidad al espacio aéreo nacional. Y Bukele continúa diciendo quiénes son las personas que estaban en esa avioneta, cómo fue, la manera, etcétera, etcétera, etcétera. Salió Omar García Harfuch a tratar de tranquilizar. En relación con lo publicado con el presidente Bukele sobre la aeronave asegurada, precisó lo siguiente: derivado de las labores de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, personal del CENAVI detectó a la 1 de la tarde del 3 de julio una traza de interés 200 kilómetros al sur de la altura de San Salvador.
Ante la información, el SENAMI ordenó el despegue de aeronaves. La aeronave aterrizó en una pista aérea clandestina en Tecomán. En efecto, los detenidos son de nacionalidad mexicana, mismos que están siendo procesados por diversos delitos. Es decir, pues continúa el diferendo, continúa más o menos el pleito. La presidenta Sheinbaum no se quiso subir a él la mañana de este jueves allá en la conferencia. Presidenta, no sé si hoy en la mañana, durante la reunión que tiene con su gabinete de seguridad, se abordó el tema sobre este malentendido, al parecer, de la avioneta que fue detenida por autoridades mexicanas que se Sí, dijo... ya lo aclaró el secretario. No hay que hacer un tema político de esto. Ya lo aclaró el secretario y ahí no vamos a polemizar sobre este tema. Y por último, Presidenta, preguntarle el día de Porque ayer... además nunca hubo mala fe ni nada, sino sencillamente se aclaró el tema y punto ya. Hasta ahí. el día... Bueno, dicen que no hay mala fe de parte del gobierno de México, pero pues obviamente Bukele dice: a mí no me metan en sus asuntos, tratando, y no sé si Bukele tenga razón o no, de mancharme a mí o aventar o distraer, como es muy costumbre de la Cuarta Transformación, distraer los asuntos para con esto ellos tratarse de limpiar. ¿Cómo estará la cosa? Que la jornada de hecho también lo dice en su contraportada, en este editorial pequeño que utiliza Carmen Lira y Pedro Miguel para tratar de pegarle a quien le quieran pegar. Dice: provocadores como Bukele son los que abren la puerta y dan motivo a las intromisiones de Estados Unidos. Pero si en Estados Unidos está hasta la cocina aquí en México, y está hasta la cocina porque es parte de la campaña política constante que tiene Donald Trump, ahora que estábamos escuchando lo de Porter, que le funciona muy bien a partir de la enorme corrupción que existe en México. Tampoco se nos olvide eso, porque Trump no podría sustentar su discurso de que somos unos corruptos y que somos copartícipes del desastre a partir del narcotráfico y el crimen organizado si no fuera así. Y sí, los gobiernos del PRI y del PAN pudieron estar metidos en eso, pero también los de Morena. Y ya si queremos salirnos un poco de la situación del narcotráfico, ¿saben cuánto duró la apertura de la frontera para el ganado mexicano? 2 días, 48 horas. La secretaria de Agricultura del gobierno norteamericano el día de ayer ordenó el cierre inmediato de la frontera para la importación allá en los Estados Unidos de ganado, de bisontes, de caballos. ¿Por qué? Porque volvieron a encontrar gusanos barrenadores que venían de Veracruz. Como está descontrolada la situación del gusano barrenador, aunque digan otra cosa, porque ya saben que aquí siempre dicen que todo está muy controlado y que no hay tanto problema y la manga del muerto, lo cual es falso, pues entonces el gobierno de Estados Unidos dice: a ver, les dimos la confianza y ahí vienen, porque no tienen las moscas estériles, porque no les pusieron ivermectina, esa lo usaron para alguien más, ¿verdad? Guiño, guiño. Porque están hechos un desmán, dice la presidenta, que tranquilos, ya lo arreglarán. Ya saben que siempre termina diciendo que tranquilos para las cosas del gobierno y muy alterada para las cosas que no tienen que ver con el gobierno. ¿Por qué será? Protocolo y una serie de indicadores. No fue algo subjetivo, digamos, la apertura de la frontera por parte de Estados Unidos. Estuvieron trabajando, pues desde el principio, fueron como 2 meses de trabajo permanente de los técnicos de Senacica y los técnicos de su contraparte en Estados Unidos para poder determinar cuándo hay una situación de alerta o cuándo no hay una situación de alerta. Y se informa permanentemente. Hubo un caso en Veracruz que se encontró y de inmediato se está atendiendo, como bien lo dice el director de Senacica. Llegan veterinarios, hay un equipo, hay un protocolo de atención, se liberan las moscas que son estériles para que no se propague pues esta plaga. Entonces se están haciendo todos los protocolos. Ayer, pues al saber que había un caso en Veracruz, desde nuestro punto de vista, pues toma una decisión totalmente exagerada el volver a cerrar la frontera. De todas maneras, nosotros, ¿qué hacemos? Pues de inmediato vuelven a trabajar los equipos técnicos para mostrar pues que está bajo control y que se está haciendo todo lo que científicamente se debe de hacer y prácticamente se debe de hacer, es decir, con el conocimiento científico, lo que se debe llevar a la práctica si es que se encuentra un caso que está fuera, digamos, de el istmo, que es hasta donde ahora se había contenido.
De todas maneras, el secretario está en contacto permanente con la secretaria de Agricultura y esperamos pues que muy pronto vuelva a abrirse la frontera. Pues sí, pero de exagerado no tiene nada y es el gran problema que hay cuando hay un gobierno o hay un medio de comunicación o hay un sector de la población que señala los errores de la administración actual, las omisiones como esta, en donde decidieron no tener los controles sanitarios necesarios desde la administración de López Obrador para el ganado, para que fuera más barato, entre comillas, y entonces tenemos estas consecuencias, lo minimizan, dicen que los otros exageran, que en realidad están buscando otro tipo de interés, que no se van a confrontar como en el caso de Bukele, y así se van. Pero cuando intentan atacar a sus opositores, a sus críticos, bueno, ahí se van con todo, absolutamente con todo. Y ahí es en donde estamos. En una parte en donde, al final de cuentas, al tener ellos todo el poder, tienen un gran poder mediático. Tienen todo el poder político. Tienen una cantidad brutal de poder económico a partir de una deuda, ¿eh? Y el poder político, bueno, ya sabemos cómo lo ganaron. Apenas el día de ayer hubo reunión del Tribunal Electoral, ¿no? Entonces, hicieron, por supuesto, el análisis de la elección al Poder Judicial de la Federación. Y salió el tema de los acordeones, este famoso tema de los acordeones para elegir. En ese sentido, no solo se trata de una falta de diligencia de la unidad técnica en su investigación preliminar, se trata también de barreras desproporcionadas que está colocando ante la denuncia de personas ciudadanas o personas morales, privadas, ante hechos que son públicos o que están publicados en un periódico y que son notorios, como son los denunciados relativos a la generación de acordeones. Las autoridades no pueden actuar solo por meros rumores, por conjeturas o por lo que se señala en redes sociales. Necesitan pruebas, necesitan hechos concretos. Esto es importante porque de lo contrario se corre el riesgo de convertir un instrumento de protección de la legalidad en un medio para judicializar percepciones, lo cual desvirtúa concretamente su finalidad constitucional y legal. ¿Escucharon bien? Este magistrado del Tribunal Electoral dice que los acordeones son meros rumores, así como la canción de Elisa López y Joan Sebastián. Como si no hubiéramos visto todos la distribución descarada de estos acordeones en la elección al Poder Judicial para que se votara a partir de los candidatos que había palomeado Morena, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, como los del Poder Judicial que terminó en tómbola seleccionando el Poder Legislativo. Ahora resulta, como dice este señor, que todo, absolutamente todo, son puros rumores. ¿Qué? Perdón que se los diga. Qué cinismo que digan que son puros rumores. Las autoridades no pueden actuar solo por meros rumores, por conjeturas o por lo que se señala en redes sociales. Necesitan pruebas, necesitan hechos concretos. Esto es importante porque de lo contrario se corre el riesgo de convertir un instrumento de protección de la legalidad en un medio para judicializar percepciones, lo cual desvirtúa concretamente su finalidad constitucional y legal. Que un magistrado está haciendo fraude. Y así estamos. Y así como escucharon ustedes, con esta alegata, palomieron la elección judicial. Entonces, secretario, por favor, recabe la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Felipe de la Mata Pestaña. De acuerdo. Gracias. Magistrada Yanino Talora Malasí. Con las propuestas, precisando que en el recurso de revisión 247 emitiré un voto concurrente. Gracias, magistrado. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor del JC 2168 acumulados, del REP 244 y en contra del REP 247, en el que ya anunció un voto particular. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta. Con las propuestas. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que en el caso del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 247 de este año, el proyecto fue aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón,
precisando que la magistrada Yanino Talora Malasí emitirá un voto concurrente y los 2 restantes proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos. Es la votación, presidente. Vean ustedes nada más. En el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 247 de este año, se resuelve único, se confirma el acuerdo impugnado. Y así se valida una elección que todos sabemos no tiene validez. O no tendría que tener validez a partir de la forma en la cual votó menos de 8 millones de personas, la gran mayoría de ellos coaccionados a partir de un partido político que les dio acordeones y salió como quisieron. ¿Cómo creer en estos tribunales? ¿Cómo creer en esto? Tribunales que, a propósito, en el caso del Tribunal Federal Electoral, acaban de validar una queja en contra de Cuauhtémoc Blanco por violencia política de género, por principio de cuentas. Aquí lo que dice Mónica Soto. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 2166 de este año y sus relacionados se resuelve: primero, se acumulan los juicios; segundo, se confirman las sentencias impugnadas. Ahí tienen. En el juicio de inconformidad 159 de este año se resuelve: primero, se sobresee parcialmente el juicio; segundo, es improcedente la pretensión de la parte actora en términos de la sentencia. En el juicio de inconformidad 218 de este año se resuelve único, se declara inexistente la omisión reclamada. Vean ustedes. En el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 218 de este año y sus relacionados se resuelve: primero, se acumulan los recursos; segundo, se confirma la sentencia impugnada. Magistrada, magistrados. Vean, pues ahí sí, por lo menos hicieron algo que medio se sabía. Lástima que este caso que están escuchando ustedes, que es el caso de Cuauhtémoc Blanco y violencia política de género, nos lleve a hablar de lo que está sucediendo con Héctor de Mauleón, este periodista de ADN 40 y el periódico Universal, que el Tribunal Electoral allá en Tamaulipas lo sigue condenando como violentador político de género. Violentador político de género, le está pidiendo una disculpa pública, una multa a él, al Universal, y que baje una columna. ¿Qué columna? Si me permiten, la voy a leer para ustedes. El 18 de agosto de 2022, el entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, solicitó al titular del Centro Nacional de Inteligencia, general Audomaro Martínez, que abriera una investigación sobre presuntos delitos cometidos contra el sistema de aduanas durante la gestión de Horacio Duarte como director de la Agencia Nacional de Aduanas de México. En un oficio enviado en esa fecha, el general Sandoval hizo referencia a la existencia de una red de corrupción, sobornos, extorsiones y tráfico de huachicol que involucraba al administrador de operación aduanera Juan Carlos Madero Larios. Madero Larios fue señalado por Sandoval, al lado de otros funcionarios, de recibir recursos de negociaciones con operadores externos de la aduana de Baja California y Sonora y de participar en probables actos de corrupción relacionados con el contrabando de hidrocarburos y de pepino de mar cuando laboró en la aduana de Progreso, Michoacán. Sandoval se quejaba de que el funcionario debió haber sido cesado por el titular de la Agencia Nacional de Aduanas. Sin embargo, continúa laborando como administrador de operación aduanera. El secretario de la Defensa sugirió a Martínez que llevara a cabo las acciones legales procedentes para evitar que los servidores públicos señalados, Álvaro Alejandro Hernández Sierra, director general de Evaluación, César Reina Carrillo, director de Tecnologías de la Información, y Leonel Arturo Escalona González, quedaran en la impunidad o pudieran evadir la acción de la justicia. Los acusó también de manipular el sistema de parametrización de la NAM para presuntamente realizar actos de extorsión con los agentes aduanales. Continúa la columna de Héctor de Mauleón. Madero Larios ha sido señalado en reportes de inteligencia como operador de Horacio Duarte y del anterior titular de aduanas, Ricardo Peralta. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos investiga la operación a gran escala que se llevó a cabo desde 2019 en las aduanas de México y cuyos recursos sirvieron para financiar las campañas políticas de Morena. Funcionarios aduanales se confabularon con redes de tráfico que operan en Estados Unidos para importar hidrocarburos que eran reportados como aceites lubricantes y otros derivados a fin de evadir el pago de impuestos. Hasta el momento, todo esto es información. Como le demuestra el supuesto decomiso histórico de 10 millones de litros de diésel en Altamira, Tamaulipas, dichas redes se mantienen impunes e intactas. No solo eso, en las redes criminales de Tamaulipas, con intereses en el huachicol, el tráfico de migrantes y de drogas, tienen ahora la vista puesta en el Poder Judicial y se mueven para elegir jueces y magistrados a modo.
Juan Carlos Madero Larios no solo salió intacto del comunicado del general Luis Crescencio Sandoval, sigue siendo una figura clave en la operación del grupo que dejaron incrustado Horacio Duarte y Ricardo Peralta. Madero está casado con la hermana de la hasta hace unos días consejera jurídica del gobierno de Américo Villarreal, Tania Contreras López, considerada la carta más fuerte de Morena para quedarse con la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Según un reporte elaborado en el Centro Nacional de Inteligencia, Contreras López es la conexión del gobierno con el personaje clave en el manejo turbio de las aduanas, su cuñado Juan Carlos Madero Larios. Hace unos días el portal Código Magenta mostró imágenes de Octavio Leal Moncada, líder de la columna armada Pedro J. Méndez, un brazo operativo del Cártel del Golfo, en la que anunció que su organización iba a sumarse a la defensa de la reforma al Poder Judicial a fin de acabar con la corrupción. Por esta columna y por esa mención, está acusado de violencia política de género el señor Héctor de Mauleón. Ayer, la jueza sacó un video. Amigas y amigos, me presento nuevamente ante ustedes frente a la serie de mentiras y de ataques orquestados en mi contra por quienes insisten en hacerse pasar por víctimas. En el mundo al revés, quien me calumnió y me violentó hoy se presenta ante sus amigos de los medios de comunicación y ante audiencias nacionales como víctima. Por eso la violencia contra la mujer no se detiene, porque quienes la cometen no lo aceptan, tratan de invisibilizarla y de forma calculada intentan desvirtuar la realidad. Esto es como si alguien que choca tu vehículo huye y cuando lo denuncias te acusa de querer quitarle su derecho a manejar. No es censura, es hacerse responsable de sus actos. Yo no tengo micrófonos nacionales a mi alcance, por ello recurro a lo que sí tengo, la razón y la justicia. Lo digo con todas sus letras. Héctor de Mauleón no defiende la libertad de expresión. Él defiende la posibilidad de mentir y de violentar mujeres sin pagar ninguna consecuencia. Nunca en sus declaraciones habla del fondo de este asunto. Nunca ha aceptado que en su intento por ligarme a un mundo criminal me puso en riesgo a mí y a mi familia. Nunca ha dicho que el Instituto Electoral lo sancionó por cometer violencia política contra la mujer en razón de género, que fue multado, que se le ha ordenado pedir una disculpa pública, además de ser inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia de Género. Nunca ha dicho que se ha negado dolosa y sistemáticamente a cumplir la orden legal de retirar sus publicaciones y que por ello también fue multado. Y por supuesto, nunca ha presentado ninguna prueba que sostenga sus dichos. Los conservadores creen que están por encima de la ley, creen que pueden mentir sin consecuencias, porque así estaban acostumbrados, pero eso se terminó. Se los dije en campaña. Esto es parte de una estructura perversa orquestada desde el Partido Acción Nacional. Primero publicaron el reportaje de Código Magenta y la columna de Héctor de Mauleón, y con base en ese material, el PAN me denunció penalmente. También dije que iban a impugnar mi candidatura, porque mi campaña despertó esperanza en el pueblo, y así fue. Después de mi triunfo, respaldado con más de 200,000 votos, el PAN impugnó señalando que no gozó de buena reputación, ofreciendo cínicamente como prueba las publicaciones y las denuncias que ellos mismos construyeron. ¿Qué es lo que pretenden? Y hay que adelantarlo. Hoy es 9 de mayo, lo estamos anticipando. Se han presentado, a partir de la publicación de información, se han presentado denuncias. Esas denuncias tienen como propósito irse ligando a una serie de actos jurídicos que pretenden conformar para que una vez que se celebre la elección, una vez que ellos adviertan que resultamos electos o que resultamos favorecidos con el voto, lo que pretenden es ir a impugnar. Hoy pretenden presionar al Tribunal Electoral de Tamaulipas para que revoque las sanciones impuestas. Siguen mintiendo. Señalan que las y los magistrados son objeto de coacción y que una magistrada, por el simple hecho de apellidarse López, es mi prima. Todo es falso. Desde aquí hago un llamado a quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral para que no se dejen intimidar. Esto es el resultado de poner sus servicios a los intereses más mezquinos en la política y no querer hacerse responsable. Porque lo que están haciendo es manipular medios de comunicación para seguir cometiendo violencia disfrazada de libertad de expresión. Pueden decir lo que quieran, lo que no voy a aceptar es que me liguen con la censura, porque eso es una mentira. A mí, quien me dio la razón fue la ley. Las instituciones hablaron y su resolución fue clara. Los agresores son ellos, no yo. Y por más que intenten disfrazarlo, la realidad y el derecho están de mi lado.
Esta lucha es por todos esos candidatos y candidatas que son atacados y calumniados todos los días. No solo es por mí, es por las mujeres violentadas, que por miedo no se atreven a denunciar. Espero de corazón que mi experiencia en este proceso electoral sirva para sentar precedentes que erradiquen, de una vez y para siempre, la violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer, dice la jueza Tania Contreras, a la cual se le acusa de tener nexos con el crimen organizado, según los reportajes de Código Magenta y de Héctor de Mauleón. ¿A quién creerle? Y a quién creerle sobre todo bajo esta historia, que hay que entenderlo de una vez por todas, en donde hoy en día se están utilizando todos los mecanismos del poder bajo estos esquemas de violencia política de género para tratar de acallar voces incómodas para la cuarta transformación. Hace un rato, Claudia Sheinbaum volvió a hablar sobre el diferendo que tiene Ricardo Benjamín Salinas Pliego con 3 periodistas, Sabina Berman, Vanessa Romero y Denise Dresser. 2 de ellas, Vanessa Romero y Sabina Berman, publicaron durante el fin de semana un par de columnas atacando a Salinas Pliego, entendiendo, en el caso de Romero y de Berman, su enorme cercanía con la cuarta transformación. Salinas se defendió a su estilo, con un lenguaje bastante directo y estridente para algunos. La presidenta Sheinbaum el día de ayer mezcló 2 temas. El tema de las confrontación que tiene Salinas Pliego con estas periodistas y el tema que sacó un reportero lanzado por el charro político sobre un supuesto soborno que está teniendo el ayuntamiento, la alcaldía de Tonalá, del señor Sergio Chávez, por parte de Televisión Azteca en Jalisco. Ayer algunos de los periodistas de Televisión Azteca le respondieron en redes sociales a Sergio Chávez. Pero ahí dijo la señora Sheinbaum que Televisión Azteca estaba cayendo el rating. La realidad es otra, pero antes de eso, escuchemos lo que dijo hoy, en esta mañana, sobre Ricardo Salinas. Quisiera comentar 2 cosas en torno a eso. Lo primero, es inaceptable la manera en que se dirigió a 3 mujeres, que no es la primera vez que lo hace. Como primera mujer presidenta, y creo que este es todo el mundo está de acuerdo, independientemente si somos de la 4T o no, de esta forma tan humillante, con tanto estos adjetivos que utilizó, despectivos, discriminatorios, ofensivos, a 3 compañeras periodistas. Eso no se puede aceptar. Y además, como mujer presidenta, me corresponde también salir a la defensa. Entonces, yo creo que aquí hay un consenso generalizado de que puede no estarse de acuerdo en una opinión política o en una política de gobierno, o puede no estarse de acuerdo con lo que dice una periodista o un periodista. Pero estos adjetivos ofensivos, particularmente misóginos y machistas, contra 3 periodistas, no podemos dejarlo pasar. Lo han dejado pasar, perdón que le interrumpa, presidenta, pero lo han dejado pasar durante años, incluyendo los insultos a una de esas periodistas, Denise Dresser, que las cuentas afines a la cuarta transformación durante todo el sexenio de López Obrador y lo que lleva el sexenio de Claudia Sheinbaum, la han insultado, la han vapuleado, se han burlado de ella y sí, han tenido pensamientos, más que pensamiento, escritos y memes misóginos. Solo que como en ese momento quien los estaba haciendo era los afines a la cuarta transformación, Claudia Sheinbaum y la secretaria de las mujeres, la ex senadora Citlali Hernández, no dijeron nada sobre lo que estaba sucediendo con Denise Dresser. Como ahora les conviene para lo que está sucediendo en el diferendo, no solo con Salinas Pliego, sino fundamentalmente con Televisión Azteca, ahora están defendiendo a la analista política. Señalarlo. Y no solo es un asunto de la presidenta, sino de la sociedad. Puede no estarse de acuerdo, repito, pero estos calificativos de perra, ya ni los quiero decir, porque es verdaderamente ofensivo. Entonces, eso es algo que la sociedad no puede permitir.
No puede haber esta ofensa con estas palabras que ofenden a las mujeres. Por lo que... Perdón, es más ofensivo, con el respeto que me merece la presidenta, dar a tole con el dedo. Es más ofensivo no hacer una política para que las madres buscadoras tengan más fácil su tránsito para buscar a sus familiares y no que les pongan escollos y piedras, en donde además el aparato propagandístico las insulte, las ataque, las señale, las ofenda, las denoste, las difame. Es más ofensivo que se trate de distraer de los verdaderos problemas que tiene este país con este tipo de diferendos. Solo que lo que está abajo es la defensa de la libertad de expresión. Opinan por lo que piensan. Nosotros ejercemos como gobierno la libertad de expresión y promovemos la libertad de expresión y no vamos a censurar a nadie. Pero aquellos también que tienen acceso a medios de comunicación y que utilizan estas palabras ofensivas contra mujeres, no puede dejarse pasar. Nunca, nunca, en ningún espacio de televisión azteca se ha replicado este tipo de comentarios de Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Por una razón muy sencilla. El señor tiene sus redes sociales y las utiliza de la manera que él quiera. Lo que sí se hace en las pantallas de televisión azteca es replicar la realidad del país, los hechos. Eso que les duele tanto el afrontarlos y solucionarlos, no solo a partir de la propaganda de una conferencia de prensa, sino en las acciones que se tienen que ver en la calle. Y además, creo que es muy importante esto. Dice que se fomenta la libertad de expresión. Muy difícil que sostengan eso. Cuando desde la tribuna de la mañanera se denosta, se persigue, se señala a periodistas, diciendo que lo que dicen es mentira. Quien tendría que decidir si es mentira o es verdad es la audiencia, no el gobierno. Mucho menos cuando la presidenta está más preocupada por el rating que pueda tener una televisora en comparación a los números de desaparecidos o a las cifras de medicamentos que no se han surtido en los distintos centros de salud. Ya no hablemos de la cantidad de servidores de la nación que se quejaron y que fueron despedidos porque no les habían pagado. Y repito, no solo es cosa de la presidenta, porque me corresponde, además, por ser la primera mujer presidenta, defender a las mujeres. ¿A cuáles? Es un asunto de hombres y mujeres de la sociedad, que no podemos dejar pasar el uso de estos adjetivos para 3 mujeres periodistas. Y repito, algunas coinciden con nosotros, algunas no. ¿Alguien, por favor? No tengo tiempo yo, pero busque los insultos de miembros de la Cuarta Transformación y de las granjas que maneja Jesús Ramírez y Azucena Pimentel a Denise Dresser. Y mándenselos a Claudia Sheinbaum. Y que responda por qué cuando salieron esos insultos no dijo absolutamente nada. Porque ahora sí conviene para este discurso, en lo que se intenta es de desviar la atención. Pero no puede, como si fuera algo normal. No, no es normal. No es normal, es violencia. Entonces, eso es lo primero. Yo creo que aquí sí debe ser una condena social al uso de estos adjetivos tan ofensivos a las mujeres. A ver, vamos a entrar a esa, perfecto. ¿Por qué no hace una condena social a Jairo Calixto Albarrán, que lleva ya alrededor de 2 años burlándose en un canal público de Norma Piña? Ya, dejémonos de hipocresías. ¿Por qué no da una orden al ser la jefa del Estado mexicano y que quite de la televisión pública a una persona que de manera recurrente ha insultado a una funcionaria pública, o a los que insultan a Lili Téllez, o a los que insultan desde la televisión pública a quien piensa distinto, como los editorialistas del Canal 21? ¿Ahí sí no vale? Vamos, si efectivamente vamos por una cruzada para elevar el debate y evitar que haya este tipo de violencia como la categoriza la presidenta Sheinbaum, pues que comience por casa, ¿no? Que comience efectivamente por las voces que de manera consistente han insultado mujeres que, como dice ella, no piensen igual que la Cuarta Transformación. Norma Piña, Lili Téllez, Carla Escoffi, entre algunos nombres que me vienen a la mente. Y ya no hablemos
de los insultos que ha recibido en las últimas horas de cuentas afines al gobierno María Laura Medina de Salinas. O todos coludos o todos rabones. Y ya aquí voy a esas. Las mismas cuentas que han insultado a un menor de edad, a Cristóbal Salinas Medina, por el simple hecho de querer poner un negocio. ¿No que con los niños no? ¿O con cuáles sí? ¿Acaso los sí son los que se apellidan Salinas y no los que se apellidan López Gutiérrez? Solo para que lo entendamos. Para calificar algo con lo que él no está de acuerdo. Que discuta, que plantee sus argumentos. Pero esta forma ofensiva, particularmente a mujeres, porque lo hace con mujeres, me parece que no lo podemos dejar pasar. Y por eso lo mencioné aquí en la mañanera ayer y lo vuelvo a mencionar hoy. Y cuando haya esta ofensa contra cualquier mujer, me corresponde levantar la voz para proteger a las mujeres de nuestro país. Pero creo que todas y todos debemos hacerlo, no solo le corresponde a la presidenta. Ahora, sobre el tema de los impuestos que debe este empresario, pues es un asunto de la Corte. Aquí lo que presentamos es la manera en que han actuado los tribunales de nuestro país, que llevan 16 años para resolver un caso. Qué bueno que le interese el caso de los impuestos de Grupo Salinas. Ojalá y así le interesara también otro tipo de casos que no son tan profusamente publicitados en la mañanera, de gente que efectivamente lleva más de 16 años en la cárcel y que no han terminado sus procesos. Si un juicio fiscal le parece tan sencillo, lo es más un juicio penal, ¿eh? Y eso sí tiene que ver con los jueces, pero también con los ministerios públicos, en donde ahí no han metido absolutamente nada. Vamos a entrarle a los temas de la lentitud de la justicia en México. La justicia en México es lenta, no nada más en lo fiscal, que es mucho más complicado. Y a eso voy a la siguiente. ¿Por qué se complica más? Porque el sistema de administración tributaria también hace estos cálculos que, perdón, yo no entiendo de dónde de 63 se pasa a 74,000 en un año. Si ni la inflación ni los intereses de Banjico lo podrían sustentar. Eso también lo tendría que revisar la presidenta Sheinbaum por mera justicia. Pero como es un enemigo ideológico, pues se utiliza como propaganda. Generando amparos sobre amparos, regresos y otros amparos y otros amparos y otros amparos. La decisión la va a tomar la nueva Corte. O creo que incluso hay algunos casos que vienen en agosto. Entonces, no solamente es la nueva Corte, sino la Corte que está hoy. Y tiene que hacerse con justicia. Ahora, fíjense lo relevante. Ni siquiera son casos que se presentaron durante el periodo del presidente López Obrador. Vienen de antes. O sea, son casos que se presentaron de antes de impuestos que no se pagaron. No, a ver, son créditos fiscales a partir de los cálculos que según Grupo Salinas no fueron adecuados. Y los particulares tienen derecho de pelearlo. Hay quienes no lo quieren hacer para no meterse en problemas con el SAT. Nadie quiere tener problemas con el sistema de administración tributaria. Y hay quienes sí, porque se conocen la ley fiscal. Si yo conociera la ley fiscal, muy probablemente ayudaría a los ciudadanos que hoy en día no les han hecho las devoluciones de impuestos porque no hay dinero. Si hay quien las conoce y lo pelea, como es el caso de Grupo Salinas o de Movistar o de muchos cuantos más que también pelean en las cortes, que lo hagan. Si las cortes no les dan la razón y se amparan y buscan otro tipo de opinión y terminan así, bueno, llega un momento en donde pueden tener los recursos, tanto legales como financieros, para poder continuar un pleito a partir de la interpretación de la ley. Es así de sencillo. Solo que aquí estamos confundiendo una cosa con la otra. Comenzamos a confundir un pleito fiscal a partir de una línea editorial de una empresa. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Sí, yo trabajo en Televisión Azteca y sé efectivamente cómo se toman las decisiones para hacer los noticieros.
Y sé efectivamente que lo que está sucediendo en este caso es tratar de acallar a esos noticieros. Lo platicamos aquí cuando fue no le haga caso a López-Gatell, lo platicamos aquí cuando fue el caso de los libros de texto ideologizados o con la cobertura de Otis. A los gobiernos no les gusta que los medios de comunicación les estén señalando sus errores, cuando lo que tendrían que hacer es corregir esos errores. No es una cuestión de ideología, es una cuestión de eficiencia. Y lo vuelvo a decir, hay gente ahí que es brutalmente inteligente y capaz. Claudia Sheinbaum, para comenzar, es una mujer capaz. El problema es cuando la capacidad termina por nublarse por lo que estamos escuchando. Entonces, tiene que revisar la Corte, pero no con estos acuerdos en lo oscurito, beneficiando en esquemas de conflicto de interés a una persona. Por eso hubo la reforma al Poder Judicial, entre otras cosas, para que haya justicia en nuestro país. Entonces, repito, un tema... A ver, te voy a parar un momento, porque si estuvieran beneficiando a Ricardo Salinas, no hubiera llegado hasta el 2025 estos pleitos. Si ellos dicen que son tan corruptos el Poder Judicial, lo hubieran arreglado en la época de Calderón o en la época de Peña Nieto o inclusive en la época de López Obrador, cuando López Obrador era feliz en los pasillos de Televisión Azteca. Y a mí no me lo mienten, yo lo llevaba por ahí. Seguir mencionando mientras se sigue utilizando estos adjetivos en contra particularmente de compañeros periodistas, coincidan o no con nosotros, porque no está bien. Qué bueno que diga que no está bien y ahí le voy a dejar. Espero que actúe en consecuencia y salga del aire Jairo Calixto Albarrán del Canal 11 por insultar a Norma Piña. Espero que efectivamente se haga lo mismo y la misma condena pública a periodistas como Hans Salazar, que han insultado diciendo que es la loca de el Senado, a Lili Téllez. Si no lo hacen así, que inclusive lo hace Adán Augusto López, no me lo tomen a mal. No estamos hablando entonces de un verdadero interés por el derecho de las mujeres a que sean respetadas. Estamos hablando de la enorme hipocresía de la manera en la cual se pueda acallar un empresario. Bueno, que tuve la oportunidad de que se tropezara en las escaleras y la dejaste ir. No, yo lo vuelvo a decir. A mí en lo personal, Andrés Manuel López Obrador siempre me trató con una elegancia y con una decencia enorme. Era un tipo que era muy decente, es muy decente en su trato. Puedes estar en contra ideológicamente, pero era un tipo muy decente. Así de sencillo, en su trato, como buen político. Les platicaba que el día de ayer tuve una conversación muy extensa con Porter. El día de ayer presentaron en un evento en el Indie Rocks aquí en la Ciudad de México el primer sencillo de su disco Rituales llamado América. Incluso les puse ya la canción. Aquí la entrevista con ellos. Les platicaba y les preguntaba de camino a la cabina que si es la misma sensación, la misma emoción lanzar un nuevo sencillo que lo que fue lanzar las primeras canciones de Porter hace casi 20 años, o lo último en esta nueva etapa. ¿Cómo se sienten en comparación la emoción de hoy a lo que fue el pasado? Pues sí, es emocionante. Tanto tiempo de trabajo, tantas horas de preparación, desde la composición y demás, se reducen a esto, ¿no? A pocas horas de que la gente escuche este nuevo material, esta nueva idea que traemos, la evolución que la banda ha ido llevando desde el último disco que presentamos. Y pues sí nos emociona porque también nos genera duda de cómo va a reaccionar la gente con con nuestro nuevo pensamiento, con lo que nos ha ido modificando hasta este momento. Déjenme entrar a eso, porque dices nuevo pensamiento, Fernando, pero creo que es una constante en Porter como una esencia que ha prevalecido, ha continuado desde el inicio. Cómo se va transformando, cómo va evolucionando o cómo se va modificando conforme se dan, pues, no solo su evolución personal, la de cada uno de ustedes, la de la banda, sino también la de sus fanáticos y la del mundo entero. ¿Cómo se va modificando eso? Híjole, es una gran pregunta. Creo que
siempre hemos tenido como una búsqueda sobre nuestra propia identidad, la identidad o sea, como cuestionarnos eso de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y creo que siempre hemos buscado como esos temas de raíz, ¿no? Como algo que nos acerque a nuestra tierra, algo que nos acerque a nuestra cultura, ¿no? Y a lo que nos identifica. Pues nada, ya no somos los adolescentes que éramos cuando lanzamos nuestro primer EP. Pues sí somos como muchísimo más exigentes en términos de cómo resulta siendo la música a nivel sonoro, ¿no? Las composiciones, qué mensaje se quiere dar. Probablemente las primeras canciones era como, pues, hacíamos lo que se nos ocurría y no nos importaba dar un mensaje o no nos importaba cómo llevarlo más allá. Y ahora creo que ya nos sentimos más como con una responsabilidad de transmitir un mensaje que pueda contribuir a las personas, a la sociedad de alguna manera, que la haga cuestionarse, que la haga pensar desde una perspectiva distinta, desde la tangente. Y creo que conforme vas avanzando, el bagaje de la música de tu banda va creciendo y entonces es como cómo te sigues reinventando, ¿no? Frente a habiendo creado ya toda esa montaña de música, ¿no? Entonces creo que cada vez es un reto mayor, pero pues estamos en ese camino. ¿No se vuelve el proceso entonces un poco más doloroso y más complicado? Doloroso porque, pues, si estás en la inocencia, por decirlo de alguna manera, de que salga lo que salga y no tienes como que este pensamiento, conciencia de lo que estoy diciendo tiene algún tipo de peso, pues te hace un poco más libre. Y entonces al estar atado o tener un compromiso a partir de las ideas, pues hay un proceso de dolor o hay un proceso como de más restricción. Y lo mismo sucede con el sonido, porque al final de cuentas, sí, uno siempre quiere evolucionar y quiere hacer cosas nuevas, pero también está tu historia y lo que te está esperando la audiencia, ¿no? Dice, no, eso chance no es Porter, o eso es otra historia que choca con la idea que tengo de la banda que he seguido desde hace años. Creo que los discos más dolorosos fueron los dos pasados, Las Batallas y La Historia Sin Fin, que justo como que estábamos pensando mucho en lo de afuera, en lograr algo. Y desde un principio este disco, por ahí llegaba Víctor de repente y decía como, vi a Eric Rubin y dice que tienes que hacer un disco para ti. Y de repente había como cierta como controversia, pero la tangente era como hay que hacer algo que nos guste. O sea, ya como llevamos 12 años juntos, entonces creo que desde mi perspectiva y me gustaría oír a los demás, creo que este disco se disfrutó un montón. Creo que yo pocas veces, o más bien en los discos pasados, nunca terminábamos como todos contentos. Y en este disco en Sonic Ranch fue como, güey, qué chingón está quedando. Entonces yo sí lo sentí, lo viví muy diferente, porque también ya, o sea, ya a esta edad sostener un discurso no nos cuesta tanto, ¿no? Como que a lo mejor años pasados o discos pasados sí nos costó más. Y para mí esos dos discos pasados sí se sufrieron. Este disco fue algo bien bonito. Sí, eso sí fue el más disfrutable. Sí disfrutaron el proceso creativo. Sí, yo disfruto todos. O sea, siempre se convierte en una catarsis de pronto, ¿no? Como que estar en un estudio, estar así en una pecera y todos allá viéndote y tú equivocándote acá como que de pronto la cabeza se deja volar mucho. Siento que lo que ahora estamos disfrutando es que todos tenemos muy claro de qué estábamos construyendo. Generalmente eran Frankensteins, o sea, que le íbamos poniendo cada quien sus ingredientes y se convertía en un monstruito. Y entonces ahora siento que todos ya teníamos visualizado qué queríamos materializar, y entonces eso siento que se disfruta mucho, pero después de 20 años agarramos esa sinergia, ¿no? Para poder disfrutar y crecer profesionalmente. O sea, yo creo que cada disco tiene que ser para nosotros una experiencia de crecimiento, ¿no? Profesional, tanto de musical y técnicamente, pero también ideológicamente, ¿no? Como apropiarte de ser un canal sensible y tener voz y gente que te escucha. Y entonces apropiarte de esa responsabilidad y decir, pues no les voy a dar un mensaje, pero lo que hagan no voy a decir cosas no positivas, ¿no? Entonces siento que para nosotros como banda es la primera vez que agarramos y escribimos lo que estamos viendo a nuestro alrededor en nuestras vidas, como que conjuntamos todos nuestros aspectos, tanto profesional, personal y de contexto del ser humano hoy. Siento que todos esos ingredientes se juntaron en el mismo material.
Déjenme ir por partes de lo que acabas de decir, Diego. Primero quiero ir por algo, porque yo siempre les pregunto a los músicos como ustedes que qué es lo que más disfrutan, si el proceso creativo o ya cuando interpretan ante un escenario. Entonces hay quienes dicen prefiero el estudio de grabación, hay quienes dicen prefiero estar en el escenario. Lo que nunca me había caído el 20 es que en el proceso de grabación, sí, como estamos ahorita, ¿no? Puede estar atrás el ingeniero y el productor y el asistente diciendo te equivocaste, tienes que cambiar la nota, te equivocaste en el acorde, hiciste mal el cambio, etcétera, etcétera, porque se busca la perfección. Mientras que en el escenario, ustedes mismos lo tienen que corregir y el fanático o el espectador muchas veces perdona el error. Es la primera vez que estoy haciendo la reflexión de cómo en el momento en que uno está creando, es el momento en donde buscan la mayor cercanía a la obra, cosa que no sucede en realidad cuando están en el escenario. Totalmente. Lo que pasa también es cuando, en este caso, en este disco, fuimos 3 veces al mismo lugar a componer, ¿no? A preproducir. Y esa ligereza, esa como ambiente de relajación, de estar desentumidos, como platicando, sacando las ideas a cualquier hora del día. Al momento que llegas y las imprimes con esta finura, con este detalle que sí va a estar ahí permanente, ¿no? O sea, lo que se imprima es lo que se queda. Entonces te genera como... es entumecimiento de la mente, es decir, es un autosabotaje, equivócate, porque no sabes si es la perfecta esta o no. A eso súmale los productores, ¿no? Que están bajo lupa revisando cada detalle como ellos quieren que quede el ensamblaje final. Entonces sí se convierte como una especie de psicología, ¿no? Te encuentras como de esa relajación de la composición, de esa preproducción, ya llegas como al momento de la realidad, ¿no? Entonces ya en vivo, pues es otra vez te acerca a lo que fue la canción que se gestó en ese lugar tan mágico, en la playa y demás, ¿no? Entonces sí, yo siento que es la cumbre del estudio de grabación, pero sí es otra vibra muy diferente a cuando se interpreta en vivo. ¿Qué encontraron distinto de cada uno de ustedes cuando comenzaron a grabar? Híjole, de distinto. Yo te iba a decir ya que encontramos de común, ¿no? Eso lo tengo muy claro. Empecemos por ahí. ¿Qué encontraron de común? Sí, de común yo creo que había una búsqueda porque técnicamente a nivel composición fuera muchísimo más, que conllevaron un conocimiento técnico mucho mayor y también en ejecución. O sea, en este disco en particular yo sí siento que sónicamente es el disco mejor logrado de Porter, de lo que llevamos grabado hasta el día de hoy, porque creo que todos los factores era como que todos estábamos muy conscientes que teníamos que mejorar en ejecución, teníamos que mejorar en conocimiento teórico también musical. Y eso lo fueron empujando los productores, pero también lo fue empujando el hecho de que también invitamos a componer a Sergio, nuestro baterista, y él tiene muchísimo conocimiento técnico. Entonces, entrarle al universo del lenguaje técnico también, que es algo que nunca habíamos hecho, nos ayudó a empezar a ir por caminos que no habíamos ido. Luego nos dábamos cuenta que, por decir, había muchas canciones que trabajábamos en ciertas escalas y ahora empezamos a explorar otros rumbos, ¿no? O empezamos a ponerle de repente algunas canciones mucho énfasis al tema rítmico. Entonces siento que sí hubo ese entendimiento de todos que era como tenemos que dar un escalón a nivel técnico todos como músicos o profesionales de la música para poder llegar al siguiente nivel. Obviamente estar a la altura de poder grabar por primera vez en la historia de Porter en un estudio de música profesional, cosa que nunca habíamos hecho, ¿no? Habíamos grabado en home studios. Todos los demás discos eran home studios, ¿no? O sea, eran estudios de casa o eran estudios de amigos o estudios pequeños en Guadalajara, pero nunca habíamos estado en un estudio profesional de música. ¿Y por qué era eso? Perdón, ahora sí me sorprendiste. ¿Era por comodidad de ustedes? ¿O? Yo creo que le sacábamos a la experiencia esta justo del gran estudio, de estar en la vitrina expuesto y siendo juzgado o criticado, señalado. Sí, como que hasta ahora nos damos cuenta, ¿no? Pero le estuvimos sacando mucho la vuelta a esa experiencia y pues se nos hace más como llevar el estudio y el productor a nuestra casa y grabar a nuestro ritmo. Cosa que, pues la verdad no es lo ideal. Por ejemplo, lo que cambió en este disco es David, generalmente él como que su tiempo lo cedía para que la música fuera primero grabada y él después ponía la voz. Ya estaba todo compuesto y todo, pero él iba aparte y hacía sus grabaciones en estudios, pero ya después de la grabación. Y en esta ocasión David se la pasaba todo el día grabando de pronto, o sea, de que voz, armonías, y eso nunca hemos tenido una experiencia vocal con David pues tan rica, ¿no? Que eso también vas pintando en la maqueta o en la canción y ya tener la voz final también te va como marcando mucho el peso y el suelo robusto, ¿no? Que empieza a tomar el tema. Si Villor dice que hicieron un reto rítmico y hicieron un reto de ir con escalas, pues como músico es un desafío, pero como vocalista me imagino que es doble, porque efectivamente tienes que empezar a jugar con tu voz en lugares en donde anteriormente no estabas. Sí, pero bueno, tuve la fortuna ahí de que
se sumó al equipo Gustavo Guerrero. Entonces bien fácil avanzamos, como que yo llegaba y de las ideas que yo había sacado, él tomaba lo mejor y entonces con las armonías y con cuestión de letra me ayudó un montón. Entonces, pues fue algo como... Siento yo que al llegar al estudio fue muy fácil. A lo mejor el año y medio de proceso sí era como desafiante decir, pues tiene que ser algo diferente, tiene que ser algo fresco, tiene que ser algo chido. Pero sí, se abordó mucho como desde la seguridad de que hacemos cosas buenas. Entonces también eso, creer en nuestro trabajo y decir, esto está bien diferente, porque si comparas este disco con otros discos de la banda y rola con rola de este disco, todo es bien distinto. Y ustedes corríjanme, como que viendo que sí, fue un proceso muy complicado dentro de la preproducción, que una de las razones por las cuales fue más sencillo hacerlo no solo fue la preproducción, sino que al tener la vitrina atrás, pues no se estaban señalando entre ustedes, sino que había alguien más que los estaba señalando cómo corregir, y eso lo hizo mucho más liviano. Pero entonces eso lo que terminó haciendo es que todo se convirtiera en una liviandad creativa que diera un muy buen producto. Sí, yo creo que sobre todo como se le dedicó tanto tiempo a la preproducción, o sea, no solamente nos juntamos a componer discos rituales nosotros en la playa, como decía Fer, sino que también hicimos preproducción con Gustavo, que es uno de los dos productores, Gustavo y Héctor Castillo. Gustavo fue director musical de Natalia Lafourcade en algún momento, no sé si lo conozcas. Sí, claro. Pero pues, es un gran músico, ¿no? Y él nos ayudó mucho también en la preproducción en Guadalajara. Lo hicimos con él, cosa que nos dimos suficiente tiempo para eso. Entonces, cuando llegamos al estudio, llegaron tan pulidas ya las maquetas que ya nada más era llegar al nivel de la excelencia a nivel sonoro, ¿no? Y en ese sentido, Héctor es un profesional, nos empujan hasta nuestro límite y son productores, son duros, ¿sabes? O sea, tienen muy claro hacia dónde quieren ir, tienen muy claro el nivel de excelencia que requieren, pero todo lo que fue la preproducción realmente fue súper rico, súper relajado. Y siento que el único momento de gran tensión fue cuando ya hubo que grabar esa perfección musical o ese acercamiento a la mejor calidad posible. Pero fue digamos, un curso intensivo de 3 semanas y ¡pum! Y luego la liberación. ¿Cómo escogieron América como primer sencillo? ¿O desde un inicio cuando la crearon dijeron, esta es con la cual tenemos que abrir? Pues del grupo, el paquete de canciones que nos trajimos del estudio. Nunca habíamos hecho una canción con estas características, ni a nivel lírico, ni a nivel sonoro. Siento que exploramos algo que nunca habíamos explorado. Y en general, cuando mostrábamos este paquete de canciones a personas cercanas, siempre decían, esa tiene que ser el sencillo, esa tiene que ser el sencillo. O sea, desde el productor, cuando le presentamos las canciones, dijo, esa tiene que ser el sencillo. O sea, como que un acuerdo de entre toda la gente que la escuchaba, sin que le preguntaras, decía, esa es. Entonces siento que también las canciones se van perfilando solitas, ¿no? Y ahorita por destino se alinea mucho también con el contexto social que está sucediendo, ¿no? Porque esta canción se grabó en enero. Y se compuso en el año pasado. Pues desde enero ya estaba perfilado, o sea, ya estaba pasando lo que está pasando ahorita, ¿no? A nivel como político. No pues nunca había estado así de caliente. De burdo, güey. Sí. O sea, de grotesco. Es que podría concordar con Diego y con Villor, porque en enero uno podía pensar que efectivamente el mundo iba a arder como está ardiendo, pero muchas veces la incertidumbre te puede llevar a que alguien llegue con una cubeta de agua fría y medio tranquilice las llamas. Aquí estamos al contrario, estamos efectivamente... cubetas de gasolina. Tal cual. Y entonces, pues claro que es brutalmente pertinente la canción. O sea, es una gran canción, pero es muy pertinente en todo. Como es ahorita, como era en enero. O sea... Sí, o más, fíjate. Más, pero siempre, o sea, siempre ha existido esa situación, porque si no, pues no soy adivino, no lo hubiera escrito pensando en el futuro, ¿no? Se escribió porque se vive y se siente y se ve eso. Sí, o sea, ya hay un historial de lo que ha venido sucediendo. A lo mejor sí, como dicen todos. O sea, ahorita está la situación más expuesta. No, y ahorita las noticias son hashtags, o sea, son de semanas. Entonces, si ahorita está de moda esto, a lo mejor en 15 días ya no. Y ya nadie está hablando de eso, está hablando de otra cosa. Entonces, te puse lo que me refiero, Diego, son de horas. Ajá. O sea, sí, así literales. Oye, que intervinieron los bancos. ¿Cuándo fue eso? La semana pasada. Ay, no, pero hoy lo que es que va a hablar Ovidio. Y se va cambiando la información, y ya no hablemos con alguien que maneja los tiempos como Trump, en donde efectivamente y creo que por eso es muy pertinente la canción, en donde está creando un discurso en donde, si de por sí estamos polarizados, él busca la polarización múltiple en distintos niveles y le sale muy bien. Yo creo que en enero no sabías, David, que le iba a salir también la jugada, desgraciadamente para el mundo. Pero aparte la preproducción fue en septiembre.
Uy. O sea, desde el año pasado. O sea, Sí, pero o sea, el yugo de Estados Unidos se ha sentido desde que nacimos, cabrón. Estoy de acuerdo, pero no al nivel que estamos hoy. Yo ahí estoy de acuerdo. O sea, a ver, sí. seamos muy honestos. En septiembre parecía que México iba a ir por su lado y que no iba a parar nada la política mexicana, y llega este señor y es quien marca el paso de lo que está sucediendo en el país. Totalmente. Y bueno, en el mundo, que digamos, y en su país más, ¿no? Sí. Sí, estoy de acuerdo en esa parte, pero bueno, la canción tampoco es tan explícita. No lo es. Habla de pues sí, justo de esta opresión que ha existido toda la vida. Al final de cuentas, lo que hace el arte no es necesariamente ser enunciativo, sino ser sensacional. Claro. O sea, lo que al final de cuentas hacen ustedes, no tienes que decir con todas las palabras, es que está pasando esto, claro, sino que la gente, cuando escucha la canción, dice, claro, me cae el 20, no solo de lo que está pasando en julio del 2025, sino lo que pasaba en el 2000, en el 2000, o lo que pasaba en el 94, o lo que pasaba en el siglo XIX, y así nos podemos seguir. Sí, es una crítica a las formas y las maneras en las que el país del norte se ha manejado frente a un país como el nuestro y otros, finalmente, ¿no? Yo pienso que la canción sí es una crítica poética, literal. ¿Y si entienden que también es una canción que les puede traer problemas? Ojalá. Pues no lo vemos tanto así. Yo creo que tratamos de ser como muy inteligentes en la sutileza, en la forma en la que damos los mensajes, para que sea un mensaje contundente, pero también no sea explícito, ¿no? Sino que más a través de la poesía, ¿no? De la retórica podamos de alguna manera contagiar a la gente de ese discurso, pero también no ser como... Pero también estamos tomando un poco un frente muchísimo menos tibio como lo habíamos hecho. Totalmente, nos tocó ir a ver a Massive Attack ahora los 4 en Pal Norte. Ajá. Y sí fue como que llegamos a platicar después del concierto y fue como, güey, ya no podemos ser tan tibios, ¿no? Uh-huh. Entonces... Pero no es una... A ver, no es una característica de la escena musical mexicana, la tibieza. Sí. Perdón, sí, o sea, 100%. Y no queremos caer en eso. O sea, sí, y es una de mis grandes críticas, ¿no? Vivimos un país brutalmente convulso, con una violencia imparable, con unas crisis enormes, sin importar el partido político que gobierne. Y hay una tibieza dentro de que no pasa nada. Totalmente. O sea, en esta metáfora del marciano, si un marciano estuviera escuchando el playlist de Spotify de novedades del indie mexicano y bajar a ver las calles, no tiene que ver una cosa con la otra. Claro. Totalmente. Sí, en ese sentido esta canción sí tiene ese mensaje político social. El disco en general, el disco en general trae más como pues discurso, ¿no? Más contrastatario, no sé. Uh-huh. Y más consciente, no sé. Sí. Que es lo que decías en un inicio. O sea, ya hoy en día ustedes están como muy claros de cómo es el mensaje que tienen que enviar. Sí, totalmente. Yo creo que América es un mensaje muy claro. No sé si ya escuchaste la canción completa. Sí, ya. Ah, no, pues con razón hablas con tal certeza. No, ya me hicieron favor de enviarla y entonces... Totalmente. No solo eso, pues ya sabes que tienes esta parte de la quiero ya lanzar y no puedes lanzar y no puedes. Sí, no sabemos hasta qué punto la gente la va a agarrar como una bandera, ¿no? También, ¿no? ¿No sería el objetivo? A mí me gustaría verlo, sí. Sí, nos encantaría. Porque siento que eso podría generar un cambio en las personas, generar cierta fuerza interna, ¿no? Para exigir lo que les es propio, ¿no? Y justo eso social. Como, a ver, ¿por qué las bandas son tan tibias? ¿Me doy mi teoría? Por favor. El sistema la suprime. Yo creo que ni siquiera es el sistema. O bueno, si te refieres al sistema político, no creo. El sistema económico y de promoción es quien lo oprime. Totalmente. O sea, ¿por qué? Porque una canción contestataria no entra tan fácilmente en una estación pop. Sí, te voy a decir bien honesto. O no entra en una lista de Spotify. Y yo siento que también, o sea, está al nivel de los medios, pero también está el nivel personal. A la gente no nos gusta incomodarnos. No, me lo dices a mí. Yo soy un protagonista de que cuando tú incomodas a la gente, cuando tienen la oportunidad, te mandan a la fregada. Sí, te voy a decir algo. Nosotros habíamos sacado México Mágico justo, hablando del tema de la inseguridad y los secuestros. Y fue de las canciones que peor nos fue, o sea, en sentido de audiencia, porque te digo, como decía David, la gente no abraza la realidad, que prefiere escapar de ella, ¿sabes? Pero entonces, creo que es un proceso que tiene que ser conjunto, Villor. O sea, ¿a qué me refiero? No solo tiene que ser la banda quien arropa la canción. O sea, no solo tiene que ser una plataforma de streaming, sino que tendría que ser pues, un medio de comunicación, tendría que ser los periodistas especializados, tendría que ser un festival que también los arrope a ustedes. Y yo lo que he visto muchas veces es que cuando alguien se vuelve incómodo, musicalmente hablando o mediáticamente hablando, mejor pones el ejemplo de Massive Attack. Entonces, claro, Massive Attack ha tenido que luchar desde hace muchísimo tiempo. Yo recordaba aquella entrevista que le hice a Robert Del Naya en 2010,
en donde casi me dice que él es Banksy, porque comienza a decir que no solo tiene que ser la música lo que tiene que abrir las conciencias, sino que tiene que ser el diseño, y un diseño de tipo guerrilla. Ahí tengo todavía la entrevista por ahí. Y entonces lo que termina por suceder es que te das cuenta que él está buscando otras salidas porque la música no es suficiente. Por lo menos para su mensaje en ese 2010 no era suficiente, como no lo es tampoco en el 2025. Es muy valiente lo que están haciendo. Van a tener muchas barreras que romper. Armónicamente la canción es perfecta. Es una canción que efectivamente entra en cualquier lado, ¿no? Incluyendo esta estación tan fina. Pero siendo muy claros, pues claro que hay una parte en donde hay otro tipo de barreras que pues, una y otra vez va a haber que empujar, sí. Ahora no son nuevos a eso. O sea, yo ya veo aquí ya medio aburrido a Fernando, pero lo hemos platicado muchas veces. Sí. Pues Porter lo que ha sido es una banda que ha tenido que romper una y otra vez las distintas barreras que se han puesto, o porque son de Guadalajara, o porque tuvieron un momento B, o porque no sé qué, o porque no sé cuánto. No son nuevos a ello. Totalmente. Sí. Esa comodidad es la que nos ha llevado a estos 20 años, ¿no? De seguir haciendo música, de seguir explorando. Molotov lo ha hecho muy bien, ¿no? Esta crítica, hacerte pensar desde que escuchabas esas canciones hace no sé cuánto sacaron el de... ¿Dónde jugarán las niñas? 1997, van a ser 30 años. Increíble cómo desde ese entonces esa letra encaja perfecto ahorita, ¿no? Entonces, pues la idea también es empujar, como dice David, y pues no estar cómodos, no mantenernos en la comodidad, porque eso es lo que nos estanca, ¿no? Y esa comodidad siempre nos va a llevar a no movernos y quedarnos sin ver lo que de verdad necesitamos voltear a ver para cambiar. Y con una característica más, no son chilangos, porque además la escena musical mexicana privilegia primero a los chilangos, luego a los regios y luego a los tapatíos. ¿Por qué razón? Mejor no lo quiero decir en este micrófono, pero todos lo entendemos. Sí. Me lo dices ahorita afuera porque yo no lo entiendo, güey. Luego soy medio sope. Pero eres muy bueno en tu chamba, que eso es lo que importa. Sí. Pues sí, lo que importa es si logras conectar con la audiencia y con la gente, con eso es más que suficiente. Sí. Entonces empiezan con América, que es ya. Correcto, ya. Hoy sale a las 12 de la noche. Hoy sale hacemos un banderazo de salida que es un concierto, que ya está sold out. Van a ver por ahí también carritos haciendo perifoneo con la canción de América. Van a estar viendo varias activaciones. ¿En todo el país va a ser eso? Los carritos con perifoneo. Van a ser en Guadalajara y en Ciudad de México. Van a estar pasando ayer pasaron por Iztapalapa, creo que van a pasar también por Coyoacán. Hoy toca la Roma, Condesa, Juárez, toda esa zona. ¿Las tradujiste al inglés para que la entiendan, güey? Para que los gringos las entiendan, güey. Y justo que sea ahí es porque cerca es el concierto. Totalmente. O sea, sí hubo mucha tierra ahí de que no, la gente, ustedes también son parte de la gentrificación, ¿no? Y decía Bacter, es sí reclamar lo al contrario, nuestro, ¿no? Al contrario. El perifoneo de barrio es lo menos gentrificado que hay. Y de hecho no se permite hacer perifoneo en esas zonas. Entonces fue como... Porque hay una ley contra el ruido. Sí, nos costó entrar ahí, ¿no? Y que nos permitieran quitarle la tranquilidad a los güeros. A ver, los güeros, como si tú fueras... Sí. Oye, sí. Bueno, a los gringos, pero de rancho, güey. A los extranjeros. Yo soy güero de Tepa. Sí. Oigan, a ver, obviamente va a ser la primera presentación, es como un showcase. ¿Ya tienen armado cómo va a ser el nuevo live act de Porter? ¿Cómo van a ensamblar las canciones o eso se deja... Mira, al final. Estamos en ese proceso. Nos va a llevar todo este año a armar esa gira, a armar ese show nuevo. O sea, es un proceso que apenas estamos comenzando, que la primer semillita parte de este show, pero en realidad falta muchísimo trabajo. Vamos a anunciar cosas grandes para esta ciudad también el próximo año. No podemos todavía revelar, pero sí va a haber un parteaguas donde se va a mostrar el show completo de Rituales Porter en esta nueva era. La tienes difícil porque la última vez que recuerdo que rompieron fue en el Palacio. Correcto, sí. Competían contra Depeche Mode y les fue brutal hasta donde recuerdo. Sí, fue un gran reto, fue increíble y pues vamos por otro reto. No más que ahora escojan mejor la fecha, cabrón. No, a ver, yo recuerdo muy bien ese día. Para quien no conozca Ciudad de México, está el Palacio de los Deportes y cruzando la calle Sota, pero calle, está el Auditorio GNP o Estadio GNP, como se llama, y estaba Depeche Mode. Y entonces uno hubiera pensado, ¿el tráfico es solo por Depeche Mode? No, era por Porter, que sí hicieron un show apoteósico, ¿o no? Sí, estuvo muy padre la experiencia. Tocar en el Palacio es medio raro. Porque le hablo a Víctor al otro lado del escenario y ya se lo llevó el eco mi voz. Entonces, pero estuvo muy padre la experiencia, la magnitud del show increíble, el venue está increíble. Pues como dice Víctor, ya qué bueno que se terminó para
que empiece lo que sigue, ¿no? No, y además, ya para terminar, o sea, lo que es un hecho también es que verlos a ustedes, cada quien tiene una personalidad muy definida, pero muy contrastante en el escenario. O sea, cada quien tiene una manera muy distinta de comunicarse con la audiencia y eso creo que hace que se complementen brutalmente y hagan que el público esté muy expectante de lo que está sucediendo en un espectáculo en vivo de Porter. Pues están comenzando, a ver si seguramente vamos a volver a hablar en el transcurso de rituales. 100%. No sé si en una mesa, pero pues por lo menos por pantallitas, pero por lo pronto verlos en un día como hoy para mí es muy significativo y les agradezco que hayan venido y les deseo no el éxito que merecen, sino mucho más. Se los he dicho muchas veces, a ti, Fernando, en lo personal te lo he dicho hasta el cansancio y lo digo en estos micrófonos. Porter tiene que ser la banda headliner de este país. Entiendo que los empresarios sean muy cobardes y sigan creyendo nada más que hay 5 bandas que les pueden llenar sus espectáculos. La gente que veía esas 5 bandas está muriendo. Entonces creo que es un buen momento para que se den cuenta de ello y vean en dónde está la jugada en este 2025. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí y me dio mucho gusto verlos. Igualmente. Un placer. Ahí estuvieron Porter, que efectivamente se presentaron en el Indie Rocks. Les fue muy bien en el Indie Rocks, dieron hasta elotes. Ya veremos cómo les va para adelante en las distintas presentaciones en todo el país. La canción se llama América, el disco se llama Rituales. Voy a ir con Marco Vinicio, gracias a la gente en Facebook, mañana 8:30 de la mañana, para que quede muy, muy claro. Entonces voy a ir con Marco, a ver si debiera de hacer el internet, ¿no? Vamos a ver si efectivamente ahora sí quiere, ya lo convoqué, vamos, ya tendría que estar entrando, si no, pues voy a cambiarle porque quiere decir que de nueva cuenta esto no quiere que Marco entre, o sea, porque literal, pues dice aquí Marco Vinicio, ya te mandé, Marco, que dónde podemos volver a escuchar la entrevista en el podcast de Real, ustedes lo pueden encontrar en Spotify, no Marco, yo te mandé a ti, en Spotify, en Apple Music, en Deezer, en todos esos lugares pueden ustedes escuchar la entrevista de Porter, que les digo que duró pues, como media hora, ¿no? Siempre me hubiera gustado que durara un poco más. Pues sí, efectivamente, Marco, esto no te quiere a ti, voy a tener que ir a lo siguiente. No, pues es que si no quiere, si no quiere la pantallita a Marco, vamos a ver si quiere a Claudio, que nos va a hablar. Hoy es jueves de gastronomía, entonces en este jueves de gastronomía, ven, Claudio a la primera. Gonzalo, ¿cómo andamos? Bien, pero te oyes muy arriba, déjame arreglarle. A ver ahí. Gracias, con mucho enjundia, andaba preparando el desayuno. ¿Estabas preparando un desayuno? ¿Qué te estás preparando para desayunar? Me tocan hoy, son verduras, voy a hacer unos taquitos de verduras con aguacate y unos huevitos revueltos con a la mexicana, con extra de jamón. Eso obviamente te lo estás haciendo tú, no es parte de tu ruta culinaria. No, justo es para irme al tour que hay hoy, porque también es un licuado verde, o sea, yo me he hecho ejercicio y esto ya me puedo ir a taquear. Viene Víctor García, el cantante, entonces vamos a ir a la Tomate. Echar taquito y ya después en la noche tengo una dinámica con bajo fuego que es vinos y quesos, entonces pues ya tenemos que echarnos el desayuno que nos toca y vámonos con hilo de media. Bueno, ya hiciste ejercicio, ya estás tomando el desayuno y luego ya Marco ya está listo, pero ¿me esperas un momento, Marco? Sí, claro, por supuesto. Muy bien, para terminar contigo, Claudio, porque hoy vamos a hablar de restaurantes que están en la lista de los mejores. Así es, mira, cambié la dinámica porque los chefs pueden, los que están nominados a MexBest, pueden la próxima semana. Me hubieras entonces, avisado, pero bueno, dime de qué vamos a hablar entonces. De los premios locales, los Restaurants Choice. Para seguir en la misma línea, los MexBets son a nivel nacional y estos son los de los Players Restaurants Awards. Que son los locales. Y aquí están las categorías y los nominados. Las repasamos para ver si el auditorio se pueden meter al link, pero de una vez pueden ir entendiendo por dónde va la jugada. Muy bien, a ver, sí, vamos, por favor. Bakery, están nominados Masa Club Panarró, Ñam, Carmen, Yapa, Goiti, Don Rogelio Café. A ver, yo no te voy a decir una cosa, ahí falta Rintintín, esto no sirve. O sea, perdóname. Ya varias veces, acuérdate que como consejo somos 10 consejeros y es difícil. Vale, no está Rintintín, no sirve. Bueno, entonces no sirve esta categoría. Desayunos, al Real, Amelí, Fonda Doña Mica, Zuno Café, Café Tenango y Piggy Bar. Mira, de ahí
que haya ido yo, he ido el Pal Real, ha ido el Zuno y he ido el Piggyback. El Piggyback tiene unos muy buenos chilaquiles y obviamente en el Pal Real el lonche de pancita es una maravilla. Maravilla. Amélie Café es muy bueno, es de ascendencia francesa y bastante bien. Y Fonda Doña Mica, tenemos que ir a Fonda Doña Mica, lo subí ayer o antier, es un lugar con estufas de leña delicioso. Ajá. Oriental, viene Sam, Junico, Señora Tanaka, Biwa, Momotabi, Ebisumaro, y ya en Oriental. El Sam es el que me gustaría, pero por alguna razón me llama la atención el señor Tanaka. Yo tampoco conozco, podríamos ir. De sushis, Sushi Central, Kazuga, Kazumi, Bombona, Suejiro y Little Tokyo. Little Tokyo. Kazuga. Luego Muy bien. Business, Bruna, La Estancia Gaucha, Asador de la Vaca Argentina, Corazón de Alcachofa, El Almacén del Bife, Campomar. Ahí te va. Yo me quedo con Bruna. Tienen un servicio extraordinario. Favor. Aunque sinceramente, pues hay mucha gente que le gusta la Estancia Gaucha porque va toda la comedia política tapatía, ¿no? Y el Campomar, Es muy bueno. bueno también, Sí. Campomar también. Sí, o sea, todos son business. Yo también me gustaría que esta vez ganara Bruna, aunque todos son muy buenos. Después, Full Experience, Negroni, La Tequila Cocina de México, La Madalena, Polanco, Gracianos y La I Latina. Pues, tradicional a la isla latina, yo sé que está muy de moda el Negroni por obvias razones, pero si no, Sí. la Madalena. Sí, también. Y todos son buenas experiencias. Ajá. Polanco, yo creo que esta vez merece ganar. Cocina del Mundo, Alium Cocina de Huerto, Furtivo, Soto Bistró, Loco, Marino Cocina Viajera, Tete Cocina de Barrio, Le Bon Plan. Le Bon Plan, ahora ojalá que gane. Repitiendo que uno como consejero, todos son admirables hasta los que no están, pero creo que tiene que ganar ese. Muy bien. Seafood. Zarandeados Omar, 7:30 de Paco, La Caracola, La Docena, Erizo de Mar, El Coquín. Oye, ¿por qué no está? ¿Cómo se llama este restaurante? Se fue el Navaja, Cocina Filosa. Lo que pasa es que no podemos tener tantas nominaciones con Fabián. Ya está United, ya está Pal Real. Si metemos a Navaja, el chiste es que haya galardones por todos lados, diferentes chefs con sus proyectos. Entonces es por eso. Solo por eso. Pero bueno, si quieres aquí, pues yo diría que el 7:30 de Paco. Me faltan los mariscos vitroleros de Irene, que también son una maravilla. Ay, a mí ¿Has también me ido? falta ir a ese y al lugar que tú me recomendaste acá enseguida de los pollitos Kiki. No, a Marea, la del barrio. A Marea, la del barrio. Y hay uno que se llama el Desconchadero de Caguamo, que es algo espectacular, pero todavía sigue siendo algo muy secreto y no quiero ser yo el que empiece con este desmadrito, porque vale la pena que siga siendo así de secreto. Pero es Muy muy bien. bueno, Desconchadero del Caguamo. Green and Healthy, ¡ay! Esta categoría hasta me da miedo. Las Titas, Kimono, Sweet and Fit, Nuts and Coco Wellness Bar, Jamaica Records, Aló Cocina con Alma. Ajá, bueno, Cocina con Alma. Jamaica Records. Grill, La Matera, Cortázar Parrilla de Autor, Res Pública, Mochomos, Brisket House, Guava. Fíjate que yo me quedaría con Cortázar. Yo también, vale la pena, aunque me fascina La Matera y todos los que están, pero también Cortázar. Burgers, Louis Burgers, Gaspar, Bistró, LA Burgers, Las Bernies, Pig Pearls, Soul Fried Chicken. Bernies son de toda la vida y creo que es la primera vez que están nominadas. Pero fíjate, yo sé que yo tengo una obsesión con Gaspar, pero creo que Louis Burger tienen una buena oportunidad. El Louis Burgers son buenísimas, son Moncho Burgers, te digo todas. LA Burger te la recomiendo, son estilo California. Ajá. Revelación, Facto, Ixtle, Palo Alto, Comedor Libre, Vagos y Mecenas. Me falta conocer Mecenas y Vagos, pero sé que todos los demás están muy buenos y los felicito por estos emprendimientos. Italianísimos, ¿cuáles? Italianísimo, la Hostería del Duomo, El Italiano, Suco, Ristorante Damásico, Rugantino y Mia Casa Cocina Italiana. La Hostería del Duomo o el Rugantino. La Hostería del Duomo es buenísima. Pizzas, Hostería 10, Archipiélago, Rupestre, Algún Lugar Pizzería, Nápoles y Tirano. Rupestre. Rupestre muy buenas también, Hostería 10 también. Drinks and Cocktails, El Gallo Altanero, Axno, Farmacia Rita Pérez, Mica, Cocktail Bar, Luperca y Salón Candela. Porque está de moda, pero de moda el Salón Candela, ¿no? Sí, también. Uy, todos muy buenos. Salón Candela, los domingos se pone guapachosón rico. Wine Experience, Rayuela Bodega de Vino, Tapas La Mantequería, Gastón Wine, Turbio, La Vid Cava, El Juan y el Diego. Yo voy el Juan y por el Turbio. Diego. Yo voy por Turbio. Sí.
Bueno, pero mira, Candela es del mismo grupo de Turbio. Ahí también puedes Ah, considerar para cambiarle y que haya más premiados. Cocina mexicana, Ticún Comedor Local, Chocol, Alcalde, Habanero Negro, La Casa de los Platos, Fonda Doña Gavina Escolástica. ya sabes cuál voy a decir yo. Yo Sí, siempre, sí, alcalde, siempre con sí, Paco. sí lo trae. Y Ujú. todos, pues, ¿qué te digo? También la Hotel, Fonda Doña Gavina Escolástica. hoteles. Hoteles, Casa Hábitat, Hyatt Regency Andares, Palpatio Hotel, que lo acabo de conocer, está increíble. El JW Marriott, Hotel Índigo y Origen 438. El Palpatio es, miren, yo les soy muy honesto, además de que me tratan como rey, es una experiencia para quedarte de alojamiento brutal, única. Y ¿Ah, el sí? particular, yo no sé por qué no pusiste el particular. No veo que esté el restaurante El Particular, que es una maravilla ahí en el No tengo el Palpatio. gusto, no Para tengo. Ah, ok, su restaurante es desayunar muy bueno. ahí en el Particular es una Ah, maravilla. qué bueno que me dices. Qué bueno que me dices para ir. El hotel se me hizo increíble. Luego, como los cuartitos se llaman como los nombres de las monjitas Las que monjas que vivían habitaron ahí. ahí, Qué muy bien. pedo. Joyas Soy zapatillas. hasta Patías, Birrería El Chololo, Camilos 333, Las Tortas Toño, Hermanas Coraje, United Menjurje, Pueblerinos y Senaduría Doña Guille. Los Unites. Ahí está, ahí está. Ya. Y los Tacos, ya. Los Salteños, Super Taco Tomás, Tacos Juan, Luis el Rey del Taco, Taquería El Sinaloa y Asadas El Concha. Ah, Esos son los nominados. los Juan, así, los tacos Juan, ahí yo me quedo con esos. Buenísimos también, todos están Bueno, excelentes. ¿y cuándo se da esa premiación? Es el septiembre, creo que es el 9, 6, 7, 8, 9 de septiembre, son las premiaciones, tenemos para votar hasta el ¿Y 2 de agosto. cómo vota la gente durante estas 3 semanas? Acabo de subir en mis historias el link para que vayan directo a las Voy a votaciones. votar yo en este momento, pues ya les dije por dónde. Yo podría en este instante decirles, voten el Palpatio como el mejor hotel, voten el alcalde, estoy diciendo a mis amigos, y como no está Rintintín en panadería, Goiti, la familia de Iñaki, los Perochena, merecen por ser tradicionales y además porque ya se acerca la temporada del pan de muerto. Y afortunadamente, yo te voy a decir, siempre es temporada de pan de muerto. Sí, y sí. ya me dijeron que si lo ponemos al carboncito se derrite Wow. el azúcar y queda una costrita hermosa. Ya lo probaremos. Mándame uno, ¿no? Es algo complicado, pero a ver, si alguien me puede mandar a la Ciudad de México un pan de muerto de Goiti, lo agradeceré. Mejor ya ven, no pongas nada en tu agenda más que puro tour gastronómico y listo. Ay, Por Dios, si así fuera tan favor, fácil. Gonzalo, yo sé que es complicado, pero ya haznos el milagrito. Vamos a hacerlo. Claudio, te mando un gran abrazo. Igualmente, gracias por todo. Buen jueves y excelente fin de semana. Así es, el martes, a ver si entre las cosas que tenemos que hablar con Claudio, por supuesto, tiene que ver con cómo le está yendo a Wendy allá en Brasil, en Salvador de Bahía, Brasil. Ahora sí, Marco, pues a puro audio, ¿cómo estás? Uy, ya no está. Ay, les digo que con Marco tenemos mucho problema. Qué pena me da. O sea, porque efectivamente yo veía que ya estaba conectado y ya no está conectado de nueva cuenta. Voy a ver si aquí, de pura casualidad, entra por el, No, pues pero estás en el internet del Instagram, Marco, no estás no estás de otra forma, ¿no? ¿Cuál? Marco ya cambia de compañía celular. Vea, entraste. Así que rápidamente, Marco. Claro que sí, comentarles que en Periférico Soy un percance a la altura de Centro Sur, en López Mateos a la altura de Palomar Sur al norte y otro percance, otro más en Boulevard Bugambilias, en López Mateos y Justo Sierra, en Agua Blanca, Zapopan, otro percance con una persona fallecida lamentablemente, en Carretera El Salto Alberto otro percance, en Calzada Independencia a la altura de Artesanos otro percance, en la Hacienda La Sauceda de Ciénega de Mata, en la zona de Oblatos otro percance para que lo tomen en cuenta, y en la Hacienda de Puebla y General Arteaga también está abriéndose un socavón para que lo tomen en cuenta. Mal sincronizados los semáforos de Avenida Juárez, no funcionan de Avenida Vallarta y Emilio Castelar, en Felipe Rubalcaba y Enrique Ladrón de Guevara tampoco funciona el semáforo, complicada circulación en Nodo Revolución, en Colón y Paseo Los Balcones, en Calzada Independencia de Volcán Zacapo, Periférico y Avenida Patria de Américas, también con mucha carga vehicular, lo que esta mañana en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo. Fíjate, Marco,
Marco, que esta madrugada hubo un incendio ahí en un basurero en el bordo de Xochiaca, en el bordo oriente, entre Nesa y Chimalhuacán, pero brutal, ve nada más la cantidad. Para ahora que estamos hablando de la cuestión de basura en Guadalajara y de los socavones y eso, pues mira, en la Ciudad de México, las cosas así tremendas. Y ya casi para dejarte ir, ¿cuál ha sido la peor tontería que has visto en los últimos días? Híjole, ¿tontería de qué, Gonzalo? ¿De quién? Como esta. La Cámara de Diputados dice, la protección de los mamíferos marinos es esencial para conservar la biodiversidad y el equilibrio de nuestros océanos. Y ponen de ilustración a un tiburón. ¿Es un tiburón? Que no es un... bueno. Un tiburón. Que no es un mamífero, por cierto. Vean ustedes, no, bueno. Les digo que estamos en una época muy sorprendente, sinceramente. Pues mira, si los libros de gobierno vienen con adoctrinamiento, le quitaron lo que era mamíferos, especie de pez, digo, porque hay mamíferos marinos, pero bueno. Pues quieren a la gente ignorante, y eso es lo que no se vale. Oye, Marco, hoy creo que ya en unos minutos más presenta Verónica Delgadillo su informe de seguridad, ¿no? Así es, Gonzalo, vamos a estar pendiente a ver qué ocurre por acá, y sobre todo la percepción también de la gente, la reacción. Bueno, qué bueno que pudiste entrar, Marco. Gracias, Gonzalo. Me tranquilizó el alma. Claro que si no, tuve que desinstalarlo, instalarlo como te dije ayer, y vamos sabiendo cómo va funcionando esto. Bueno, yo creo que mi sistema no quiere a tu sistema. Sí, hay que hacer que se... O nos están espiando. Ándale, es un boicot, un complot. Bueno, gracias, Marco. Un abrazo para ti, para todos. Cuídense. Otra cosa no pasa por aquí, nos vemos mañana. Entonces. Ahí está Marco Vinicio esta mañana con nosotros, esta mañana en este lugar llamado Real. Y vamos a el Evangelio del día, porque ya se está acabando el programa y ya saben ustedes que acabamos con un poco de palabra del Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis los recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o en el pueblo en que entréis, informaos de quién hay digno, y quedaos ahí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, llega a ella vuestra paz. Mas si no es digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si no os reciben y se escuchan vuestras palabras, salid de la casa o de la ciudad aquella sacudiendo el polvo de vuestros pies. Os aseguro, el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Esa es palabra de Dios. Se acabó. Mañana a las 8:30 de la mañana, si tienen algún tema, ya saben, en el Twitter que es G.Oliveros, ahí los podemos atender. Muy buenos días. Esto es Real con Gonzalo Oliveros.